Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día, el día del Señor, en el cual Él vence la muerte y nos hace partícipes a todos nosotros de la victoria que Él obtuvo. En este ánimo del día del Señor recibamos la palabra de Dios pidiendo el Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Oremos con el Salmo 99. Nosotros somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Aclamad al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos el pueblo de Dios, somos su rebaño. Y hoy el Señor te quiere pastorear con su palabra. Abre tu corazón, a ver qué nos dice el Señor hoy a través del Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículos 36 y capítulo 10 hasta el verso 8. En aquel tiempo, al ver Jesús, a las gentes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda clase de enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, el Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el fanático, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Lo que gratis habéis recibido, dadlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchar este Evangelio es para mí revitalizante, es renovar mi vocación, es echar una mirada a mi historia, a mi pasado y ver la contundencia de la palabra de Dios, ver su actualidad, ver cómo la palabra de Dios no es un libro escrito hace miles de años, sino que es Dios hablando cada día y renovando su llamado en cada época, a cada persona a quien le da la gracia de escuchar. Y recordemos que una cosa es oír, uno oye mucha cosa por ahí, pero el escuchar es llevar del oído al corazón, es pasar de acá, del razonamiento al corazón. Pues cuando uno logra escuchar esa palabra, la vida le cambia y la palabra se hace eficaz. Hay para quien esto es una historia del pasado y hay que darle una interpretación y esto de curar enfermos, de limpiar leprosos y expulsar demonios resulta como una forma simbólica de hablar de la Sagrada Escritura. Pero sé que muchos de ustedes me entienden
porque hay para muchos otros, para quienes esto es una realidad y es el pan cotidiano, y vemos el poder que tiene la palabra, el poder de la fuerza del Espíritu en el corazón de la persona que se deja usar por Dios. Y es lo que he visto en estos años de seguimiento del Señor. Por eso digo que me renueva, es mirar hacia mi pasado y es ver la palabra de Dios actuando poderosamente. Y de alguna forma, por eso es que estoy aquí delante de esta cámara, delante tuyo, intentando compartirte la experiencia de fe que he tenido. Eso es lo que hace el Padre Ronald, el Padre Andrés. Es lo que hacemos con mi familia, es compartirte lo que Dios ha ido haciendo en nosotros. Pues ha sido la fuerza discipular de la palabra. Cuando tuve mi encuentro personal con el Señor, una de las primeras cosas que hice fue comprarme mi Biblia. Todavía la tengo en casa, a veces se las he enseñado. Está en mi biblioteca en casa porque es una reliquia para mí, una Biblia, digamos, tamaño de bolsillo acá, cabe en la palma de la mano, la Biblia de Jerusalén, latinoamericana, esa versión. Yo la compré. Esos días ya hacía algún tipo de trabajo, ahorré, me compré mi Biblia y empecé a leer palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre me ha acompañado. Leer al profeta Isaías, a Jeremías, cómo fue su vocación, su llamada, eso me hacía arder el corazón. Después el llamado de los 4 primeros discípulos, en Lucas, en Marcos, esto me impactaba. Y ahora recordar que en esa época yo también leí este evangelio que corresponde a este domingo, Mateo, en el capítulo 9, versos 36 y siguientes. Pues es ver que lo que yo un día leí con pasión, con entusiasmo, y yo dije, uy, Señor, creo, y lo creí que mis manos tenían una autoridad, que mis manos había una unción. Y antes de ser sacerdote, porque esto no solo es para los sacerdotes, es para todos los discípulos, porque en primera medida envía a los 12, pero después va a enviar a otros 72, y después en Pentecostés va a mandar a 120, y después va a mandar a muchos más a la misión. Esto depende de si me lo creo o no me lo creo. Hoy quiero hablar de misión, porque es lo que yo experimenté desde un primer momento de mi encuentro personal con Jesús, una necesidad de salir de mí, de salir de esa nutrición espiritual que estaba teniendo y empezar a compartirla. Es como un vaso que se rebosa y recíbanme porque está rebosado este vaso y se va a derramar. Así la experiencia de Dios, esa experiencia de la palabra. Yo recuerdo con mucha claridad cómo en los primeros meses de estar siguiendo a Jesús y estar enamorado de la vida de oración, don Cornelio Castillo, que era quien nos dirigía en las vigilias en el grupo de oración, cae gravemente enfermo, le practican muchas operaciones para erradicar un cáncer, finalmente le hacen radiaciones. Y lo último es que no hay nada que hacer por él y lo mandan a casa, digamos, a morir en familia. Y es cuando, como grupo de oración, nos pusimos a orar por él, ayunos, vigilias. Pasaron 6 meses y él seguía bien, no se le veía la enfermedad que decía el diagnóstico médico. Vuelve con el médico y el cáncer ha desaparecido. Y hasta el día de hoy, Cornelio está en familia, está allá en Sandoná con su familia en el sur de Colombia, predicando, sirviéndole a Dios. Dios lo sanó. Esa ha sido la experiencia mía con la palabra. Entonces, para mí, desde el principio no fue difícil creer que esto es eficaz y que esto es verdadero. ¿Por qué quiero transmitirte esto como con tanta certeza y intentando impregnarte de ello? Porque es que tú hoy tienes ese mismo envío por parte del Señor, a curar, a limpiar leprosos. Pero te dirás, no, yo ni conozco un leproso, ¿cómo lo voy a hacer? Tiene lepra el que tiene el vicio del licor. Está muerto el que está en drogas. Está muerto el que está engañando a su esposa y tiene un amante. Y tú lo conoces. Y tú puedes limpiar esa lepra, puedes resucitar a ese que está muerto, que está haciendo morir esa familia. ¿Cómo? Con la palabra de Dios.
Y esto no es mágico, esto no es de un momento a otro, esto no es algo así inmediato. No, esto es fruto del proceso. Recuerdo a una joven en República Dominicana a quien le empezó a llegar este evangelio diario, le llegaba, y ella no lo quería abrir, pero un día dijo, vamos a ver qué es lo que me están mandando. Y abre el evangelio y bueno, no le disgustó. Al siguiente día vuelve y le llega, vuelve y abre el evangelio. Para el tercer día ya estaba, no le había llegado el link del evangelio y ya lo estaba buscando. Y así anduvo y empezó. A los 2 meses llegó a mi parroquia y me dijo, padre, por favor diga en el evangelio dónde uno lo encuentra usted, porque yo llevaba ya más de un mes queriendo conocerlo, pero no sabía dónde era su parroquia. Pues ha llegado, no tenía bautismo, no tenía ningún sacramento. Para gloria de Dios, quedó bautizada con el sacramento de la confirmación, quedó iniciada en la fe después de esa misión en República Dominicana. ¿Cómo? Con el proceso, la palabra que es proceso. Yo no puedo esperar que la gente cambie de hoy para mañana. Bueno, este sí que es un caso excepcional, que de un día empezó a escuchar el evangelio y al poco tiempo estaba tan deseosa que me buscó. Bueno, es un caso excepcional, pero puede ser que la persona dure 6 meses, 1 año o más en ese proceso hasta que decide empezar a ir a la iglesia. Pero hay que empezar el proceso y en el proceso con la palabra tú vas a poder resucitar muertos, limpiar leprosos, sanar, curar enfermos. Y curar y sanar y resucitar no solo en sentido espiritual, porque alguien dirá, pues eso yo lo sabía, que la gente se limpia de lepra, que la gente se sana espiritualmente. No, también lo he visto físicamente, como acabo de señalar en el caso de don Cornelio, y ha sido una constante también en este ministerio de la predicación, de la sanación. He visto cómo muchos se han sanado, cómo muchos se han sanado de esterilidad, de gastritis, de jaquecas permanentes, enfermedades que ni el psiquiatra ni el psicólogo ha podido solucionar en muchos años, y de pronto en un retiro espiritual Dios sanó. Tú lo puedes hacer, porque el envío no es solo para mí como sacerdote, el envío es para todos, porque todos fuimos ungidos en el bautismo como sacerdotes, profetas y reyes. Es decir, con esa autoridad de expulsar demonios, predicar la palabra, curar enfermos, anunciar la buena noticia. Hermanos, no perdamos de vista esta gran oportunidad que tenemos a partir de un encuentro verdadero y sincero con la palabra de Dios. Dios los bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santo día en el Señor para todos. Recuerden ahí debajo de este video está una flechita que es para compartir. Comparta el Evangelio con otra persona que se lo va a agradecer. Que estén todos muy bien.